Buenos días, amados hermanos, hermanas. Estamos nuevamente reunidos en este domingo para poder compartir la palabra de Dios. El tema en cuestión que quiero compartir este domingo con ustedes es lo que llamamos el éxito espiritual. Quiero hablarles de que realmente a todos nos gustaría tener éxito, pero lo que nosotros como cristianos debemos propender y buscar es el éxito de tipo espiritual. Entonces, vayamos entonces al mensaje que nos hemos propuesto compartir el día de hoy y a la reflexión que nos hemos también propuesto pasarles a ustedes para que puedan vivir una vida edificada. Como siempre, nuestro mensaje va a estar provisto de tres partes. La primera parte, que es el contexto, donde hablaremos un poco de lo que es el éxito como un propósito, como un potencial y como plantar una semilla. Luego tendremos el versículo central que guiará este trabajo, esta reflexión, y poniendo todo en manos del Espíritu Santo sobre Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta porción de la Escritura, ¿no?, con respecto a al éxito espiritual? Y la conclusión es que lo que dice Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, que llegaremos a una abundancia espiritual en nuestros corazones, que eso significa tener éxito en la vida y la mente de Dios. Bien, vayamos al contexto como primera medida. Y para eso vamos a hablar un poquito de lo que es el éxito, ¿no? Un autor americano, Matthew Babcock, dice lo siguiente: uno de los errores más comunes y el más costoso es pensar que el éxito se debe a algún genio, magia o alguna cosa que no poseemos, dice este autor. O sea, nosotros pensamos que el éxito no viene a nuestras vidas, ¿no? Es porque no hemos tenido un genio que nos abra la lámpara, no ha habido magia en nuestras vidas, o hay algo que en nuestra vida no tenemos, no poseemos, y por eso no llegamos al éxito. Veamos a ver lo que dice un autor cristiano muy versado en el tema del liderazgo, John Maxwell. Él dice, ¿no? En primera instancia, que el logro se define como el éxito se define como el logro de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y John Maxwell añade a este concepto de éxito lo siguiente: éxito es conocer su propósito en la vida, crecer hasta alcanzar su potencial máximo y plantar semillas que benefician a otros. Interesante la definición de éxito que nos da John Maxwell, porque apunta a tres cosas fundamentales, a tres impulsores del éxito. Esos impulsores del éxito son el propósito, el potencial y el plantar. Son los impulsores del éxito, ¿no? Propósito, potencial y plantar una semilla. Pero primero veamos lo que es el propósito. El propósito es la determinación firme de algo. Es un objetivo a alcanzar. Bíblicamente, el propósito es la intención o el designio de Dios en tu vida. Como dice Romanos 8, 28, 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, la palabra propósito es prócesis en griego, conforme a su intención, a su designio, a su deseo de Dios, son llamados, dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Y la palabra conformes es similares, formados juntamente a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como es cierto que cuando queremos hacer cualquier actividad, lo fundamental es definir un propósito, porque si no, no tendría razón de ser.
la actividad. No se trata de hacer, se trata de ser. Por eso es importante primero definir quién eres, ¿no? Y para eso es fundamental, para definir un propósito, tú tienes que saber quién eres. Por eso Dios, que es Dios, definió un propósito para nosotros, que nos hagamos conforme, ¿no? Que nos hagamos conforme a la imagen de su Hijo. Propósito. Ahí va a haber éxito, ¿sí? Y Dios está trabajando para lograr aquello, ¿sí? El segundo impulsor del éxito es el potencial. ¿Qué es el potencial? Es la fuerza o poder que se dispone para lograr un fin. Bíblicamente, la fuerza o poder se expresa en dones o se manifiesta en dones. A todos Dios dio talentos. Unos tienen talento para el fútbol, otros talento para una profesión, para la medicina, etcétera, etcétera. Pero estos talentos son humanos. Para que se conviertan en dones, tienen que tener un carácter espiritual. Tienen que volverse espirituales y servir al propósito de agradar a Dios. 1 Corintios 12:4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra don es de concesiones, de facultades milagrosas, ¿no? Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es quien reparte los dones de una u otra forma, según la voluntad de Dios. Entonces, si tú tienes un talento y quieres que se convierta en don, ese talento tiene que volverse espiritual para servir a Dios. Ahí se va a convertir en don. La Biblia habla de muchos dones, ¿no? Dones de profecía, de milagros, no sé, de maestro, dones de discernimiento, de enseñanza, etcétera, etcétera, que nosotros debemos analizar que cada uno de esos dones son ejercidos de manera espiritual para agradar a Dios y servirle a Él. Entonces, los impulsores del éxito son el propósito, el potencial y tercero, el plantar. ¿Qué es el plantar? Es una acción hecha para recoger frutos o para recibir beneficios a futuro. Bíblicamente, plantar es sembrar la semilla del Evangelio. Por eso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 31, se nos dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra, la palabra sembrar quiere decir esparcir, extender. Cuando se siembra, se expande, se extiende en tierra, es la más pequeña de todas las semillas, ¿no?, que hay en la tierra. Pero después esa semilla, propagando el Evangelio, va creciendo y se convierte en un arbusto grande, que parece árbol, ¿no? Entonces, amados hermanos, desde un punto de vista humano, y por qué no decir bíblicamente también, ¿no? El éxito después vamos a profundizar más en este concepto de éxito espiritual, va a tener un propósito, ejercer el potencial y plantar. O sea que el éxito no solo está pensando de una manera subjetiva y egocéntrica en uno mismo, sino que está pensando en su entorno, ¿no?, alrededor, cómo hacer bien a la sociedad, al entorno que nos rodea, al prójimo, si podríamos decir bíblicamente hablando. Bien, ahora en el cuerpo ya del mensaje, quiero compartirles 4 claves para el éxito espiritual. Y para extraer esas 4 claves, vamos a acudir a Proverbios 3:7, donde dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Primero es la humildad, entonces la primera clave, que dice, no seas sabio. La santidad, teme a Jehová. La salud, apártate del mal, y ahí también está introducido la honra. Estos 4 elementos, vuestras 4 claves, ¿no?, son la base para tener éxito. Humildad, santidad, salud y honra, ¿no?
Las dos últimas empiezan con H y las dos centrales empiezan con S. Humildad, santidad, salud, honra. Bien, vayamos adelante a desarrollar cada una de estas partes. La humildad. ¿Cuándo somos humildes? ¿No? Y en la primera parte del versículo de Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No seas orgulloso en tu propia opinión. ¿No? La humildad es la cualidad que nos hace semejantes a Cristo. Porque Cristo era humilde y esa cualidad nos hace semejantes. Analicemos un poco más, ¿no? ¿Cuándo hay humildad en nuestras vidas? Cuando no somos orgullosos. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y el orgullo es la causa del fracaso y la caída. El orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y este sentimiento de exaltación de la valoración de uno nos puede llevar al fracaso. Porque como dicen, cuanto más alto uno está, más grande es la caída, más terrible, más dolorosa es la caída. Proverbios 21:4 dice, altivez. La palabra altivez en el hebreo quiere decir elevarse. Altivez de ojos y orgullo, y el orgullo quiere decir ser amplio, ser altivo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. O sea que, amados hermanos, hermanas, el orgullo es un pecado, ¿no? Y debemos evitarlo. Si tú realmente quieres en tu vida tener éxito, no seas orgulloso. Y al contrario, debes practicar la humildad. Ahora, la humildad es una característica de Cristo. Cuando imitamos a Jesús, somos humildes cuando somos semejantes a Él. La humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Cuando somos humildes, somos conscientes de que somos dependientes de Dios, de que somos limitados, de que tenemos debilidades. Y de esa manera la humildad obra en consecuencia. Una persona exitosa es humilde. Jesús es nuestro ejemplo de humildad, amados hermanos. Él se despojó, nuestro Señor se despojó de todo título y privilegio para estar al alcance de nosotros. Esa doctrina de despojarse de privilegios para estar al alcance de otros, ¿no? Menores, si se quiere decir, se llama la doctrina de la kenosis. Kenosis, ¿no? Proverbios 15:3 nos dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Si tú quieres tener honra, quieres ejercer la honra, pues primero debes ser humilde. Y en la Biblia, la palabra humildad en el hebreo es traducida como modestia, como mansedumbre. Mire lo que dice la palabra en torno a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en relación a esta doctrina que se llama la kenosis. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues, dice, ¿no?, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra despojarse viene del griego kenoó, que quiere decir vaciarse, hacerse vano a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Jesucristo se despojó de su condición de rey, de su condición de Dios, para hacerse igual a los hombres. Eso es humildad, hermanos. La palabra que no es vaciarse, vaciarse de ese orgullo, vaciarse de esa soberbia,
para respetar a los demás, hacerte como los demás. A eso se refiere esta porción de la Escritura. Así que, amados hermanos, Cristo es el mejor ejemplo de humildad, es el que ha hecho ese vaciamiento, ese vacío de su propio ser para poder constituirse en nuestro agente de salvación. Esa es la humildad, amados hermanos. Primera clave del éxito, ser humildes. La persona que es soberbia, que es tarde o temprano va a caer y ese éxito va a ser muy efímero o tal vez muy pobre, ¿no? Y no va a tener nada de espiritual. Bien, pasemos a la segunda clave, la santidad. ¿Cuándo somos santos? ¿No? Y Proverbios 3:7b, continuando el versículo, nos dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿No? La palabra temer en el hebreo es yaré. Quiere decir asustarse por un lado y reverenciar por el otro. Entonces, cuando estamos frente a Dios nos podemos asustar por un lado porque temblamos ante el pecado y también lo reverenciamos. La santidad es la característica que se refiere a estar apartado para Dios. Sí, ¿ya? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad en el griego es una palabra que quiere decir estado de pureza. Quiere decir ser apartado, ser consagrado. La santidad remata en los beneficios físicos y, ¿por qué no decir espirituales, que derivan de estar bien con Dios? Esa no, es una cualidad que nos identifica como cristianos. Es la característica que nos identifica como cristianos. Un cristiano debe ser santo. ¿Y cuándo uno es santo? Cuando tememos a Dios. El temor de Dios se expresa en dos facetas que ya lo hemos compartido en alguna oportunidad. En un estremecimiento, en un temblor, en un miedo hacia el pecado, a pecar, temblor ante el pecado, y en un embeleso, una admiración y respeto a Dios. Estas dos aristas del estremecimiento y el embeleso, la doble E que hemos llamado en el temor a Dios, nos hacen caminar hacia la santidad. Una persona no puede ser santo si no teme a Dios. ¿No? Cuando nosotros tememos a Dios, estamos protegidos del mal y actuamos con sabiduría, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No se puede aspirar a la santidad sin temor a Dios. Así que, amados hermanos, recuerden siempre el principio de la sabiduría y de la santidad, porque la sabiduría tiene que ver con la santidad, es el temor a Dios. ¿Y cuándo somos santos? Cuando tememos a Dios. Y en segundo lugar, cuando vencemos la tentación. La tentación es aquel estímulo externo, amados hermanos, que nos incita al pecado. Es esa vocecita que nos está diciendo, oye, tienes que hacer esto y aunque esté mal, tienes que hacerlo. La tentación estará presente en todo momento para alejarnos de la santidad. La tentación es la voz del enemigo, de Satanás, actuando en la vida del creyente. Y este enemigo está a la espera para atacar como león rugiente para devorar al cristiano. Recordemos siempre, en base a nuestro modelo, a nuestro paradigma, que es Jesucristo, cómo Él, nuestro Señor Jesús, venció la tentación. En Mateo 4:1 adelante, se relata cómo Satanás, el enemigo, se acercó a nuestro Señor y lo tentó por 3 ocasiones. Porque dice la palabra en
Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra tentado, ¿no? Es aquella palabra que se traduce como probado, como incitado, como escudriñado. Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, pero él venció la tentación, porque él siempre propendió a la santidad. Aún en su condición de hombre, él fue santo. Amados hermanos, ¿quieren tener éxito en la vida, un éxito espiritual? Practiquemos la santidad. Si no, no habrá éxito en nuestras vidas. Entonces, humildad, santidad, amados hermanos. Tercer elemento clave de la santidad, del éxito, perdón, la salud. ¿Cuándo somos saludables? Ser saludable significa beneficiarse físicamente y espiritualmente por estar bien con Dios. La salud son aquellos beneficios físicos y espirituales que derivan de una buena relación y de una buena comunión con nuestro Dios. Y continuemos con el versículo 3:8 de Proverbios, donde dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice, ¿no? Continuando el versículo 3:7, cuando nos dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuándo somos saludables? ¿Cuándo podemos decir que vivimos una vida saludable y que esa vida saludable va a ser el reflejo o el camino al éxito? ¿Cuándo podemos perdonar? Una persona que vive en rencor, que no vive en perdón, no tendrá medicina, curación a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. El perdón es una forma de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón. Frente a la ofensa que te hagan, hay dos caminos. Entregarte al rencor y a la herida, o entregarse a Dios como Cristo lo hizo. ¿Qué eliges? ¿Qué puedes elegir tú, mi amado hermano o hermana? Entregarte al rencor, entregarte a esa herida, supurar esa herida, o entregarte a Dios como Cristo lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó a sus flageladores. Mateo 6:12 dice, y perdónanos. La palabra perdonar quiere decir abandonar, despedir, dejar de lado nuestras deudas, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra de Dios es clara, nos está promoviendo, nos está exhortando a que perdonemos y que busquemos el perdón. El cristiano es la criatura más perdonada del universo, porque gracias al perdón, por la gracia de Dios y la misericordia que Él tiene, hemos podido acercarnos a la cruz de Cristo. Gracias al flagelo, a lo que Cristo sufrió en la cruz, nosotros podemos hablar de que somos criaturas perdonadas. Entonces, el perdonar nos lleva a la salud física y espiritual. ¿Cuándo también nosotros podemos decir que buscamos la salud física y espiritual? ¿Cuándo podemos no preocuparnos? Yo sé que cada día es un tema de preocupación ante las muchas urgencias que vamos viviendo, ante las vicisitudes y los problemas que vamos teniendo. Pero la Biblia nos habla de que no estemos afanosos. En el libro que les he pasado, ¿no? Una batalla de fe,
hablo un capítulo sobre la preocupación. Hay dos tipos de preocupación, la buena y la mala, ¿no? La buena es una preocupación saludable porque nos ayuda a ser responsables, pero la mala nos puede traer trastornos de tipo físico, espiritual, somático, etc. La preocupación se refiere a estar afligido y angustiado por alguna situación problemática. Si andamos preocupados negativamente, estamos en estrés y no caminamos en salud como debe ser. No tenemos medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. La palabra afanosos quiere decir preocupados. Por nada tengas cuidado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta porción de la Escritura dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, o sea, poner nuestra angustia frente a Dios. Por eso Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Primero hay que orar, poner delante de Dios nuestra petición con acción de gracia y luego hay que agradecer. Esas dos acciones, la oración y la acción de gracias, nos acerca a Dios y Dios puede paliar nuestras preocupaciones. Esa es otra clave de este concepto de la salud. ¿Quieres ser saludable? Bueno, no te preocupes negativamente, preocúpate positivamente de ser responsable, pero no negativamente, de tal forma que afectes a tu cuerpo, a tus huesos, a tu espíritu, porque no solamente uno sufre físicamente, sino espiritualmente. Cuando también nosotros somos saludables, cuando podemos preservarnos, cuando preservamos nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Por salud física y mental, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces no nos cuidamos y llevamos una vida desordenada, tanto física como espiritualmente, y no nos importa cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Vemos programas que no corresponden, leemos libros que no corresponden y no nos preservamos, no nos cuidamos, no preservamos el gozo que Dios nos ha dado. Así que, amados hermanos, ¿sí? Preservémonos. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo? La palabra templo es santuario. Que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya no somos de nosotros, somos de Dios, porque Dios ha venido a habitar en nuestros corazones con el Espíritu Santo, con su Espíritu. Preservarnos, amados hermanos. La salud. Finalmente, tenemos una cuarta clave para el éxito. La pregunta es, ¿cuándo honramos a Dios? Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Realmente surge la pregunta, ¿cuándo nosotros honramos a Dios? ¿No? Y muchas veces decimos, Dios no nos pide, no necesita nada de nosotros, evidentemente. Pero Él quiere tu actitud de dar, ¿no? El otro día vi una película mexicana donde un campesino de allá de México estaba llevando en su alforja un pavo cocinado por su esposa y quería comer él solo. Le dije, ¿para qué comas tú solo? Se le aparece primero el diablo, la figura del diablo en un bosque, y le dice que le invite. Y él le dice, y que el diablo le iba a dar monedas de oro, todo. Y él le dice, no, ¿para qué me sirven las monedas de oro? Te doy este bosque. ¿Para qué si este bosque no es tuyo, es de Dios? Le dice.
Y así quería dar. Si me compartes algo de tu pavo, no. El hombre agarra su pavo y se escapa y va más allá. Y le aparece Dios o un ángel de Dios, ¿no? Y le dice que le comparta el pavo. Y el hombre le dice, ¿no? Yo sé que tú no necesitas. En cambio, yo necesito este alimento, le dice a Dios. Pero yo sé que tú quieres probarme, quieres mostrar que yo haga bien para compartir este pavo contigo. Pero tú no lo necesitas. Pero, porque tú eres Dios, yo voy a compartir contigo este pavo. Te voy a dar. Y el ángel desaparece. Y el hombre después sigue caminando y al final aparece compartiendo su pavo con un pobre. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros honramos a Dios, cuando damos las dádivas, nuestra ofrenda a la iglesia, cuando damos nuestras cosas, no se trata de diezmo, vuelvo al tema, ¿no? Dios no necesita de nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad de dar, no solo en físico, sino también en nuestro tiempo, en todo, cuando damos a Dios. Dios no es que necesita, pero quiere que tú compartas la labor que Él está haciendo en el mundo, que como su Hijo lo compartas. Las dádivas que ofrecemos honran a Dios y definen nuestro amor por Él. ¿Cuándo honramos a Dios? Con nuestros bienes. Cuando damos, aunque sea lo poco que tenemos, ¿no? Estamos honrando a Dios. Cuando damos, honramos a la persona y al carácter de Dios, amados hermanos. El cristiano siempre debe estar predispuesto a dar antes que a recibir. A veces decimos, no, yo proclamo el evangelio, no necesito darle a Dios, que no necesito. Sí, pero es un deber tuyo el darle a Dios. Recuerden, cuando Dios creó el Estado, creó al Estado de Israel, todos daban ofrendas para los sacerdotes, para que los sacerdotes puedan hacer las ofrendas a Dios, puedan ser los intercesores ante Dios. Dar nos enseña a convertir la fe en obras. No hay éxito en la vida si no se da como una cuestión de servicio. El éxito da y comparte. ¿De qué sirve que tú ganes el mundo, pero pierdas tu alma, como dicen? Ganes muchas cosas. Entonces, honramos a Dios cuando damos, cuando ofrendamos, cuando compartimos, cuando no tenemos miedo a dar, porque a veces tenemos miedo, ay, si le doy, no, ay, me voy a quedar pobre, ¿no? El temor dice, tengo miedo de dar. El temor sano a no dar es reverente y honra a Dios. El temor vacío y negligente no honra a Dios y nos limita el servicio. No debemos tener miedo a dar lo que tenemos y podemos. No solamente es recibir. A veces vamos a una iglesia, como siempre les digo a muchas personas, como consumidores, pero nunca como contribuyentes. Nos gusta consumir lo que la iglesia nos puede dar. La vemos a la iglesia como un spa espiritual. Podemos crecer, podemos hacer muchas cosas, pero ¿cuánto damos? ¿Cuánto contribuimos? En tiempo, en cosas físicas, en ofrendas. La persona exitosa vive en temor y sujeción a Dios. Y teme, tiene miedo a no dar y compartir. La persona exitosa está siempre pensando en servir, en ayudar, en dar y agradar a Dios. Otro concepto dentro de este concepto de la honra. Cuando no tenemos miedo a dar, honramos a Dios. Cuando tenemos fe para dar, honramos a Dios. El cristiano dice, estoy tan bendecido que no puedo retener, me da ganas de dar, dice. Cuando tenemos fe, agradamos y honramos a Dios. ¿No? Muchas veces me ha pasado
que yo teniendo un recurso X para cualquier cosa, ¿no? Y alguien necesitaba, me ha dado miedo dar. Eso voy a quedar sin, pero lo he hecho. Porque por encima de todo estaba mi fe. Y quería agradar a Dios. No a mí ni al hombre, sino agradar a Él. Quería honrarlo. Honrarlo. Debemos entender que todo lo que tenemos es una bendición de Dios. Todo es de Él. Por tanto, somos meros administradores de la posesión de Dios y a partir de ello tendremos que rendir cuentas. Hebreos 11:6 dice, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Amados hermanos, cuando damos, no tenemos temor a dar. Cuando tenemos fe para dar, honramos a nuestro Dios. Lo honramos de todo corazón. Por eso la palabra dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es pensar en Dios, ni siquiera en nuestros hijos, en toda la, sino en darle a Dios. Ese es el fundamento del éxito. Cuando nos olvidamos de aquello, nuestro éxito no tiene valor. Conclusiones. El hecho de practicar estas 4 claves, amados hermanos, que yo les he mencionado, que refieren a la humildad, a la santidad, a la salud, a la honra, practicarlas bien nos va a llevar al éxito, ¿no? Por tanto, el éxito, tal como dice la palabra en Proverbios, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aunque aquí parece que se refiere a la parte física, en nuestro espíritu vamos a tener grandes beneficios, vamos a crecer grandemente. Por eso podemos establecer 4 conclusiones muy claras. No se puede lograr lo que no se ha definido. El éxito implica un propósito, una definición de lo que tenemos. Segundo, la abundancia se refiere a un éxito espiritual y gozo que anida en el corazón. Proverbios 3:10. Lo que hemos leído hace un momento. Tercero, el éxito depende del propósito, del potencial y del plantar en un terreno fructífero. Como hemos dicho, propósito, la meta, potencial, el uso de tus dones y del plantar una semilla. Y cuarto, los principios clave del éxito son humildad, santidad, salud y honra. Alguna vez que me preguntaron qué es el éxito en una charla de liderazgo que di, yo les dije lo siguiente: el éxito es como caminar en la vida, dar vuelta a tu cabeza y ver a cuánta gente has servido. Es como cuando tú te encuentras en el lecho de tu cama y dices, ¿a cuántas personas has dejado mejor que tú? A 0, preocúpate. A 1, creo que ya has tenido algo de éxito. A 2, qué mejor éxito. A 3, etcétera. Por eso soy capaz de compartir este dicho con ustedes, un aforismo que dice: el éxito cristiano se mide por servir a Dios. Ver a cuántas personas has servido y dejado mejor que tú. Ese es el éxito cristiano, ese es el éxito espiritual. Si tú en tu vida no has servido, no has dado nada por Dios y por tus semejantes, los grandes mandamientos, el amar a Dios y amar a tu prójimo, creo que no has tenido éxito. Y esta máxima, si no lo aplican a su vida, creo que dirán con toda propiedad: yo no soy un hombre exitoso. Dios les bendiga y siempre les guarde y les haga personas exitosas.
Gracias, amados hermanos. Nuevamente, Dios les bendiga.